Bienvenida o bienvenido a esta exploración sonora. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que, bueno, define a la música electrónica. Su pulso, su ritmo, eso que llamamos groove. ¿Quién no se ha encontrado moviéndose casi sin darse cuenta al escuchar un buen beat? La pregunta es, ¿cómo se construye esa magia? Justamente. Tenemos como punto de partida varias grabaciones, unas lecciones en audio que explican los fundamentos. La idea es desmenuzar un poco los componentes esenciales de una batería, sea electrónica o acústica usada en este contexto. Entender cómo se organiza el tiempo musicalmente y cómo podemos empezar a ensamblar patrones rítmicos básicos con las herramientas digitales que tenemos hoy. Entonces, la misión es comprender esos cimientos para apreciar mejor o incluso, ¿por qué no?, crear esos ritmos. Desde identificar la función de un bombo hasta sentir como un pequeño ajuste como el swing puede cambiarlo todo. Vamos a sumergirnos en este material para extraer lo esencial. Empecemos por el principio, ¿no? Las piezas del rompecabezas, los sonidos de la batería. Perfecto. Aunque en la electrónica, claro, los sonidos pueden ser infinitos, el material de referencia toma como base o como modelo la batería acústica. El bombo o kick, por ejemplo. No es solo un golpe grave, es el ancla, ¿sabes? Lo que nos conecta a tierra en muchísimos estilos, el pulso fundamental. Ajá. Luego está la caja o snare, ese sonido más penetrante, más seco, a menudo marcado por la bordonera, los muelles de abajo, Sí. que suele funcionar como el contrapunto energético al bombo. Entiendo esa idea de función. Y el material también detalla los toms o timbales, que normalmente añaden color, como una variación melódica dentro del ritmo. Van desde los más agudos hasta el timbal base o floor tom, que es más grave. Exacto. Y claro, los platillos. Esos aportan el brillo, la subdivisión. El hi-hat o Charles, con esa dinámica entre cerrado, close, y abierto, open, que da tanto juego rítmico. El hi-hat es crucial, define mucho la subdivisión y el aire del ritmo. Junto a él tienes el crash, que actúa como un signo de exclamación, ¿no? Marcando cambios o inicios de sección. Claro. Y el ride, ese platillo más grande, su sonido es más sostenido y a menudo lleva patrones rítmicos más constantes. No solo en jazz, sino también mucho en electrónica. Aunque las fuentes mencionan otros, como el China o el Splash, parece que la configuración estándar sobre la que se construye suele ser bombo, caja, un par de toms, timbal base, hi-hat, ride y al menos un crash. Es interesante también cómo esto se traduce al mundo digital. Las librerías de sonidos usan términos como kicks, snares, hats o HH para hi-hats, claps, que son palmas, y a menudo sustituyen o refuerzan la caja. Sí, o se suman. También los toms, percussion, así en general. Y un término muy útil que aparece en el material es tops. Tops, ¿qué serían exactamente? Son básicamente loops rítmicos, pero que contienen solo los elementos altos de la batería. O sea, hi-hats, shakers, percusión menor, a veces claps o snares, pero intencionadamente sin el bombo. Facilitan mucho añadir capas y complejidad sobre un bombo que ya tenga sonando. Falta. La importancia del ataque. Ese golpe inicial a menudo más agudo o brillante, seguido por el cuerpo del sonido. Comprender esto parece clave al manipular los sonidos, ¿verdad? Fundamental. Ese transitorio inicial, el ataque, es lo que define la pegada de un bombo o la nitidez de una caja. Si lo modificas sin querer, por ejemplo, con un fade muy lento, puedes perder toda la fuerza del ritmo. Y esto nos lleva directamente a cómo organizar estos sonidos en el tiempo. Ok, tenemos las piezas sonoras, como los ingredientes, pero ¿cómo las combinamos? ¿Cómo las ordenamos para que tengan sentido y sobre todo ritmo? Supongo que ahí entra la cuestión del tempo y la estructura que se menciona en las grabaciones. Precisamente. El tiempo es el lienzo. El concepto básico es el BPM, beats per minute, o tiempos por minuto. Ajá. Simplemente nos dice cuán rápida o lenta es la música. Un tema a 120 BPM, que es muy común en house, por ejemplo, Sí. significa que hay 120 pulsos principales, que llamamos negras, cada minuto. El metrónomo, la claqueta, marca justamente esas negras. 1, 2, 3, 4. Y la famosa indicación de compás 4/4. ¿Qué representa eso en la práctica? Es la forma más habitual de agrupar esos tiempos. El 4/4 significa
Que agrupamos los tiempos de 4 en 4, ese es el primer 4, y que la figura que representa cada uno de esos tiempos es la negra, ese es el segundo 4, como un cuarto de una redonda. Es la estructura que está debajo de la gran mayoría de la música electrónica y popular. Aunque para empezar se suele trabajar sobre un solo compás de 4 tiempos, la música se organiza en frases más largas, a menudo múltiplos de 4 compases, 8, 16, 32, creando secciones. Entendido. Tenemos los sonidos, tenemos el tempo y la estructura básica del compás. El siguiente paso lógico es subdividir esos tiempos. Las fuentes hablan de figuras rítmicas: negra, corchea, semicorchea. ¿Cómo se visualiza esto al crear un beat? Es la clave para crear patrones interesantes. La negra, un cuarto, es nuestro pulso base, 1, 2, 3, 4. Si partimos cada negra en 2, tenemos corcheas, un 16, lo que nos da 8 golpes por compás. Contaríamos 1I, 2I, 3I, 4I. Ajá. Si partimos cada negra en 4, tenemos semicorcheas, un 116, que son 16 golpes por compás. Y esta rejilla de 16avos de semicorcheas parece ser fundamental en la producción electrónica moderna. Se conecta con eso de la cuantización, ¿no? Exactamente. Los secuenciadores de los programas de producción, los DAOs, suelen mostrar una rejilla visual basada en esta subdivisión de 1:16. Cuantizar es una función que básicamente alinea de forma automática los golpes que tocamos o programamos a los puntos más cercanos de esa rejilla. Busca la precisión rítmica, a veces casi matemática. El material didáctico ofrece ejemplos muy prácticos sobre dónde colocar los elementos básicos en esa rejilla de 1:16 para empezar. Son como patrones de inicio. Sí, y son patrones que funcionan como excelentes puntos de partida. Un clásico absoluto es el bombo en cada negra, lo que se llama 4 on the floor, típico del house y techno. El pum 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 pum. Ese mismo. En la rejilla de 16 serían las posiciones 1, 5, 9 y 13. El clap o la caja tradicionalmente marcan el segundo y cuarto tiempo, posiciones 5 y 13, reforzando ese pulso. Y los hi-hats, que mencionábamos antes como dadores de aire, ¿dónde suelen ir? Ahí la variedad es enorme. Un patrón muy común es el hi-hat cerrado justo entre los bombos. A contratiempo, serían las posiciones 3, 7, 11, 15. Ah, ok. O marcando todas las corcheas, o sea, 8 golpes por compás, para un ritmo más constante. O incluso todas las semicorcheas, 16 golpes, generando mucha energía, algo frecuente en estilos rápidos. ¿Y el abierto? El hi-hat abierto suele usarse más esporádicamente, a menudo también a contratiempo, para crear un poco de tensión y luego resolver, quizá justo antes de un cambio de sección. Movibles, que la experimentación es vital para encontrar un groove propio, aunque lanzan una advertencia interesante. Mover el bombo de esas posiciones fuertes, del 1, 2, 3, 4, puede descolocar por completo nuestra percepción del compás. Totalmente de acuerdo. Esas estructuras son como el esqueleto, dan soporte. El groove a menudo reside en cómo adornamos ese esqueleto, en las pequeñas variaciones, en los silencios. Pero sí, el bombo en los tiempos fuertes suele ser el ancla que nos permite experimentar con lo demás sin perdernos del todo. Toda esta teoría sobre rejillas y semicorcheas suena bien, pero ¿cómo cobra vida esto cuando nos sentamos frente al software? Las lecciones daban ejemplos concretos trabajando con audio en Ableton Live. ¿Cómo sería eso? Bueno, el flujo básico con audio sería, creas un loop, digamos de un compás, en la línea de tiempo. Luego arrastras archivos de sonido individuales, un sample de kick, uno de clap, uno de hat, a pistas de audio separadas. Usando la rejilla de 1:16 como guía visual, colocas cada sample en la posición deseada. Para rellenar el compás, simplemente copias y pegas esos samples. Hay atajos, claro, como Alt y arrastrar, o Comando plus D o Control plus D. Hay un detalle técnico que resaltan como crucial al trabajar con audio percusivo: desactivar los fundidos automáticos de los clips en las preferencias del programa. ¿Por qué es tan importante eso? Porque esos pequeños fundidos o fades automáticos que el software aplica por defecto, lo hace para evitar clics al inicio y final de un clip de audio, lo cual está bien para otras cosas. Claro. Pero pueden comerse justo el ataque inicial, el transitorio de los sonidos percusivos. Les quitan pegada, ¿entiendes? Especialmente a kicks y snares.
Al desactivarlos, el sonido suena más directo, más potente, tal como fue diseñado. Entendido. Es un buen tip. ¿Y qué hay de los loops prehechos, como esos tops que comentábamos? ¿Cómo se integran si vienen a otro tempo distinto al de mi proyecto? Ahí entra en juego una tecnología fundamental en DAWs, como Ableton, el warping. Hay varios modos, pero el modo Beats está optimizado para material rítmico. ¿Y qué hace exactamente? Lo que hace es detectar los picos de sonido, los transitorios, o sea, los golpes, dentro del loop. Luego, en lugar de estirar o encoger todo el archivo de forma lineal, lo que degradaría mucho el sonido, ajusta de forma inteligente el tiempo entre esos golpes detectados. Esto permite que el loop se sincronice perfectamente al tempo de nuestro proyecto, manteniendo el carácter rítmico original incluso si cambiamos la velocidad general. Es bastante impresionante cómo funciona. Explorando el material, vi que este modo Beats tiene opciones adicionales interesantes, como una especie de puerta de ruido interna o algo así. Sí, eso es muy útil. Te permite controlar cómo se maneja el espacio entre los golpes. Puedes hacer que el sonido decaiga más rápido, por ejemplo. Ah, Esto ayuda a limpiar silencios o a eliminar colas de reverb o ecos indeseados que podrían notarse demasiado si el loop se estira mucho. Sin embargo, como se advierte en las fuentes, una manipulación extrema del audio, estiramientos muy grandes, cambios de tono muy bruscos con transpose, siempre conlleva un riesgo de degradar la calidad sonora original. Hay límites. parece una herramienta potente, pero que hay que usar con criterio. Ahora, el audio no es la única vía. Las lecciones también dedican tiempo al MIDI. ¿Qué ventajas ofrece frente a trabajar directamente con samples de audio? El MIDI aporta una flexibilidad enorme. Es otra filosofía, digamos. Hay que recordar siempre que MIDI no es sonido en sí mismo, sino información, instrucciones. Instrucciones como... Como, toca esta nota MIDI específica con esta fuerza o velocity en este momento exacto y durante este tiempo. En Ableton, la herramienta por excelencia para esto es el drum rack. el drum rack. Imagínalo como un instrumento virtual, pero en lugar de tener teclas de piano, tiene casillas, una cuadrícula, y en cada casilla cargas tus propios samples. Un kick en la casilla C1, un snare en D1, un hat en F# 1, etc. Y revisando las notas, encuentro varias ventajas clave que se destacaban. Primero, facilita mucho organizar tus sonidos. Puedes crear kits de batería personalizados por género o estilo. Ajá. Segundo, cambiar un sonido es tan fácil como cambiar la nota MIDI en el patrón. Puedes probar 5 bombos distintos sin tocar nada del ritmo que ya programaste. Exacto. Súper flexible. Tercero, te olvidas de los problemas de los fundidos de ataque del audio que mencionabas. ¿Cierto? Y cuarto, un control granular sobre la velocidad. Exacto. La velocity es crucial. Es la intensidad o volumen de cada golpe individual. Con MIDI puedes programar variaciones sutiles de velocity para cada nota de hi-hat, por ejemplo. Esto hace que el ritmo respire, que suene mucho menos mecánico, más humano. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se programa? El proceso es, creas un clip MIDI vacío en una pista con el drum rack. Se abre el editor, que es como un piano roll, pero adaptado. En lugar de teclas de piano, ves los nombres de los sonidos que cargaste en el drum rack. Y ahí simplemente dibujas las notas en la rejilla, generalmente la de 1/16, para construir tu patrón rítmico. Es muy visual. También se menciona una técnica más avanzada, pero muy creativa. La posibilidad de trocear un loop de audio existente, por ejemplo, un break de batería clásico, y que el programa automáticamente lo convierta en un kit de drum rack en una pista MIDI. O sea, cada golpe del loop original se convierte en un sample asignado a una nota. Esa técnica abre un universo de posibilidades para el remix y el diseño sonoro. Te permite reordenar los golpes del loop original como quieras, cambiar el tono de un golpe individual, aplicar efectos solo a la caja de ese loop. Es una forma increíblemente poderosa de construir y reconstruir material rítmico que ya existe. Muy, muy útil. Vale, hemos cubierto cómo colocar los sonidos en la rejilla temporal, ya sea arrastrando audio o dibujando notas MIDI. Pero falta un ingrediente que las grabaciones enfatizan mucho para darle vida al ritmo: el swing. Suena algo intencionalmente imperfecto, ¿no? Más orgánico. Y lo es. El swing, a veces llamado shuffle o arrastre en otros contextos, es una forma de romper deliberadamente con la rigidez matemática de la rejilla cuantizada. Introduce un micro retraso rítmico.
Específicamente, las notas que caen en las subdivisiones débiles del tiempo, en una rejilla de 1/16, serían la segunda y la cuarta semicorchea de cada tiempo. Se desplazan ligeramente hacia atrás, se retrasan un poquito. ¿Y cuál es el resultado sonoro de ese desplazamiento? ¿Qué se siente? El resultado es un ritmo que baila más, que tiene un vaivén característico, una sensación menos rígida y más fluida. Es absolutamente fundamental en géneros como el house, especialmente el de Chicago o Nueva York, el funk, el soul, el hip hop clásico. Le quita ese filo robótico a la cuantización perfecta. ¿Y cómo se aplica eso en el software? Los DAWs modernos suelen incluir funciones específicas, como el Groove Pool de Ableton. Permiten aplicar diferentes plantillas de swing y ajustar su intensidad. ¿Cuánto swing quieres? Y lo puedes aplicar tanto a clips MIDI como a clips de audio que estén warpeados. Un punto importante que se recalca en el material es que este swing normalmente no se aplica a las notas que caen en las posiciones fuertes, o sea, a la primera y tercera semicorchea de cada tiempo, donde suelen estar el bombo o los elementos principales del pulso. Es una observación clave, sí. Generalmente quieres mantener el ancla rítmica sólida. El swing se aplica más bien a los elementos que flotan alrededor de ese pulso. Los hi-hats, las percusiones secundarias, quizás un clap sincopado. Son esos elementos los que adquieren ese característico rebote o arrastre, mientras el bombo sigue marcando el tiempo de forma más estable, más recta. Resulta curiosa la anécdota que cuentan sobre la perspectiva de un DJ. Mezclar dos temas, uno con un swing muy marcado y otro perfectamente recto, sin nada de swing, puede ser un desafío. Aunque los bombos estén perfectamente sincronizados, los hi-hats y otros elementos intermedios pueden sonar como si estuvieran tropezando entre sí, ¿no? Sí, es un fenómeno real. Los patrones de hi-hat, por ejemplo, pueden chocar rítmicamente y crear una sensación incómoda si los swings son muy diferentes o uno está totalmente ausente. A veces, sin embargo, productores o DJs buscan precisamente esa tensión rítmica controlada, como un efecto creativo. Juegan con esa fricción entre elementos rectos y elementos con swing dentro de una misma producción o mezcla. Es un recurso más. Muy bien. Creo que hemos navegado por los conceptos centrales presentados en las fuentes. Hemos visto cómo se identifican y funcionan las partes de la batería, cómo se mide y estructura el tiempo, las herramientas para colocar sonidos en la rejilla, audio y MIDI, con sus particularidades, y finalmente cómo añadir esa humanidad rítmica a través del swing. La conclusión recurrente en el material es la necesidad de practicar, de escuchar críticamente y sobre todo de experimentar, para desarrollar un sentido propio del groove. Sí, queda bastante claro que existen tanto las herramientas técnicas como los conceptos teóricos para ir más allá de un simple patrón y construir ritmos con verdadera intención y sentimiento. Desde la precisión casi quirúrgica de la edición en la rejilla hasta la sutileza orgánica del swing. Es todo un abanico de posibilidades, la verdad. Y justo ahí, pensando en todo este recorrido, desde el sonido individual hasta el patrón completo y su feel, me surge una reflexión final que deriva un poco de todo esto. Más allá de dónde coloques cada golpe o cuánto swing apliques, cuánto del groove final, de esa sensación que nos hace mover, reside en la elección misma de los sonidos, en su textura, su timbre, su carácter. Las lecciones muestran lo fácil que es cambiar un sample en un drum rack, pero ¿podría un mismo patrón rítmico, con idéntica programación y el mismo nivel de swing, sentirse completamente diferente, transmitir otra emoción, solo por usar un bombo más profundo, una caja más seca o un hi-hat más metálico? Definitivamente algo para seguir explorando con los oídos bien abiertos.